Bueno, pues vamos a comenzar con la teoría del bloque en física, ¿vale? Para en el segundo de bachillerato de movimiento armónico simple, o vulgarmente conocido como más. Dice, el movimiento armónico simple más es un tipo especial de movimiento periódico, en el que la fuerza restauradora, es decir, elástica, sobre el objeto en movimiento es directamente proporcional a la magnitud del desplazamiento del objeto y actúa hacia la posición de equilibrio que tuviera. El resultado va a ser una oscilación que continúe indefinidamente, salvo que sea inhibida por fricción o rozamiento o cualquier otra disipación, es decir, una pérdida de energía. Puede considerarse proyección unidimensional del movimiento circular uniforme, ¿de acuerdo? Ejemplo más típico es la masa unida a un muelle, un péndulo simple o el yugo escocés. Bueno, vamos con la primera parte de la teoría y vamos a definir aquí las magnitudes. Amplitud A mayúscula sería la máxima elongación, es el desplazamiento máximo de la posición de equilibrio y mediríamos en metros. Periodo T mayúscula, tiempo empleado en completar una oscilación completa, ¿de acuerdo? De mi posición hasta donde me mueva y vuelvo a ella. Medirá en segundos. Frecuencia F es el número de oscilaciones por unidad de tiempo. Por lo tanto, es la inversa del periodo, medida en hercios o segundos también a la menos 1. Frecuencia angular W es lo mismo que 2pi partido por el periodo o 2pi por la frecuencia, y la vamos a medir en radianes por segundo. Y la fase inicial indica el estado de oscilación o vibración inicial. Se va a denotar por phi sub 0 y la mediremos en radianes. Ecuaciones que vamos a tener para el movimiento armónico simple sería la posición, que depende del tiempo y es igual a la amplitud por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Y a esta parte, ¿vale? Si esta es la razón trigonométrica y este es el argumento, le llamaremos fase. Nosotros tenemos aquí una gráfica en la que tenemos tiempo frente a posición, ¿vale? El x que tenemos, y para un instante inicial podemos ver que la posición es la de máxima elongación. Entonces nosotros vamos a llamar, ¿vale? Ese periodo, el tiempo que tarda otra vez en volver a la máxima posición, que sería la inicial. Consideramos la velocidad como la derivada de la posición con respecto al tiempo, luego mantendríamos la amplitud, que es una constante, y ahora multiplicaríamos por la derivada del seno de la función, es decir, sería a por el coseno de omega t más phi sub 0 por omega. Colocado el omega aquí, ya lo tendríamos. Por lo tanto, amplitud por frecuencia angular por el coseno de nuestra fase. También en función de la amplitud y de la posición, esta ecuación es muy útil, en la que la velocidad en cualquier instante será la frecuencia angular por la raíz de la diferencia de los cuadrados en la amplitud y la posición. Bueno, esta se mediría en metros partido por segundo, el sistema internacional. Así, por ejemplo, tendríamos esta gráfica en la que para la posición de equilibrio tendríamos aquí nuestra velocidad, ¿vale? Que sería cuando, si os fijáis aquí, estamos en el punto de máxima elongación. El punto de máxima elongación, la velocidad es 0. Cuando nosotros desde máxima elongación vamos a la posición de equilibrio, tenemos una velocidad máxima pero negativa. De la posición negativa que tenemos de máxima elongación, volveríamos a la posición de equilibrio, ¿vale? Que tendríamos en este de aquí, que sería el real. Y así podéis ir viendo, ¿de acuerdo?, cómo se comporta el tiempo en las gráficas, velocidad cuando tenemos amplitud o tenemos velocidad. Para la aceleración, a partir de esta, de nuevo la aceleración sería la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Luego basta coger la que tenemos aquí, mantenemos el AW, derivaríamos coseno, que sería menos seno de nuestra función por la función derivada, que sería el W, y esta multiplicado aquí nos daría esta expresión. Por lo tanto, aquí tenemos la aceleración en función de las características que tiene el más. Análogamente, también esta es muy importante, una relación que tenemos entre la aceleración, la frecuencia angular y la posición.
Y aquí de nuevo veis para un movimiento en el que inicialmente estábamos en el punto de máxima elongación, ¿vale? En t igual a 0, como su velocidad es nula, pero la aceleración va a ser máxima y negativa. Bueno, vamos con ley de Hooke, ¿vale? Importante. Dice, aplicando la segunda ley de Newton, la que teníamos de sumatorio de fuerzas es igual a masa por aceleración, dice, aplicando la segunda ley a una masa m unida a un extremo de un muelle, es un resorte, ¿vale? Cuya constante elástica es k, obviamos, dice aquí el carácter vectorial, al ocurrir todo en una dimensión. Bueno, pues en este caso es en x. Nuestra fuerza va a ser ley de Hooke, que es menos k por x. Nuestra aceleración la pondríamos en función de la frecuencia angular y de la posición y sacaríamos la constante, ¿vale? Para ese resorte muelle en función de la masa y de la frecuencia angular. Dice, la frecuencia angular W puede calcularse, por lo tanto, también como la raíz cuadrada del cociente de la constante elástica entre la masa que tuviera mi objeto. Así el periodo de la frecuencia, que lo definíamos como 2pi entre W, podría quedar como 2pi, como este divide a esta fracción, se le da la vuelta, por la raíz del cociente de la masa entre la constante elástica. Y así análogamente la frecuencia, que es inversa del periodo, pues sería la inversa de esta de aquí, de 2pi en un medio, de nuevo de la raíz, es a la raíz darle la vuelta. Bueno, pues estos serían las características que tenemos, ¿vale? Posición de equilibrio, desplazamiento cuando yo estiro mi muelle, y una vez que dejo de estirar, la fuerza restauradora me la manda de nuevo a la posición de equilibrio. Péndulo simple. Dice, consiste en una masa suspendida de un pivote. Bueno, yo tengo aquí una masa suspendida de un pivote, de forma que puede oscilar libremente. En este caso, la componente tangencial del peso, ¿vale? La que es tangente al peso, ¿de acuerdo? Mi peso va hacia acá, la tangente del peso sería esta. Actúa como fuerza recuperadora, acelerando la masa hacia su posición de equilibrio, que sería este, provocando la oscilación alrededor de ella. Si de nuevo su teoría de fuerzas es igual a masa por A, yo tengo mi masa, tengo mi peso, tengo mi ángulo, con lo cual si aplico aquí el ángulo tendremos la componente en y del peso y la componente en x del peso. Para calcular esa componente, al calcular opuesto entre hipotenusa, tendríamos que trabajar con el seno. Y como recuperadora le ponemos el signo negativo. De nuevo, si aquí me fijo, masa y masa se me va a ir. La aceleración la sustituyo por su expresión. Y esa x, ¿vale?, que tenemos aquí, que es esta longitud de aquí, la podemos poner en función de la longitud del hilo y del ángulo, ¿de acuerdo? Sería esta. Bueno, dicen la aproximación, para ángulos pequeños, el seno del ángulo es lo mismo que el ángulo, por lo que el movimiento se aproxima por un movimiento armónico simple de frecuencia angular igual a la raíz cuadrada de la gravedad entre la longitud del hilo. El tiempo que tarda la masa en completar una oscilación completa es el periodo, con lo cual de aquí, de nuevo, sustituyendo la frecuencia angular nuestra raíz y dándole la vuelta, tendríamos el periodo. Dice, fuera de la aproximación, para ángulos pequeños, el periodo de un péndulo también depende ligeramente de la amplitud de la oscilación. Bueno, pues ya tendríamos este bloque aquí acabado y vamos con el último, en el que vamos a hablar de las energías que tiene el movimiento armónico simple. Primera, energía potencial elástica. Como fuerza elástica es conservativa y definimos la energía potencial asociada como un medio de la constante elástica por la posición al cuadrado, ¿de acuerdo? Donde esa constante, recordemos que es el producto del cuadrado de la frecuencia angular por la masa. Si nosotros sustituimos la expresión en la posición, ¿vale?, la de x, que era igual a A por el seno de omega t más phi sub 0, podemos deducir que esa energía potencial elástica es un medio de la constante por la amplitud al cuadrado, por el seno al cuadrado de frecuencia angular por tiempo, más phi sub 0. ¿De acuerdo? Energía cinética. La energía cinética viene dada por la expresión ya conocida de un medio de masa por velocidad al cuadrado, donde nuestra velocidad al cuadrado, si vamos a la fórmula que habíamos utilizado, os fijáis aquí, teníamos esta,
La frecuencia angular se pondrá al cuadrado y luego esta raíz se irá, lo vemos aquí. Y ahora, esto de aquí, el mv cuadrado, es lo mismo que la constante elástica. Sustituyendo la expresión en la velocidad, que era amplitud, frecuencia angular, coseno de la fase, esto nos quedaría como un medio de la masa, amplitud al cuadrado, frecuencia al cuadrado, por el coseno al cuadrado de la fase. Es decir, un medio de la constante por el cuadrado de la amplitud por el cuadrado del coseno de la fase. Finalmente, nuestra energía mecánica es una suma de cinética más potencial. Luego, dejándolo en función de la constante elástica, de la amplitud y de la posición, vale que tendríamos para una y para otra, se puede reducir a un medio de la constante de la amplitud al cuadrado. Bueno, aquí veremos, ¿vale?, para nuestras posiciones de mínima elongación, posición de equilibrio y máxima elongación, como la energía mecánica siempre va a ser constante. Vamos a ver que en el punto de mínima elongación nuestra energía cinética será nula, puesto que X te coincide con A. Y nuestra energía potencial elástica será máxima, puesto que X es igual a A. Análogamente, en la posición de equilibrio, no vamos a tener aquí ningún tipo de energía potencial elástica, puesto que X vale 0, mientras que la cinética será máxima, puesto que esto se va, nos va a quedar esa de ahí. Y análogamente la tendríamos en la posición de máxima elongación. Vamos a ver también en estas posiciones y con respecto al periodo, cómo la energía mecánica, vamos a disminuirlo aquí un poco, va a mantenerse constante y vamos viendo la variación frente al tiempo, ¿de acuerdo?, de cómo van variando. Pues aquí sería la mitad del periodo hasta volver otra vez a la posición original y cómo va a variar potencial y cómo nos va variando elástica.